Descubrí que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros. No estás fluyendo con la vida cuando estás forzando estar con alguien que no es la persona en alineamiento con el plan divino, con el Tao. Es cuando empieza a devenir en un narcisista. Y cuando salgo de ahí, la encuentro a ella, pues averigüé, y es lo que se llama una regresión a una vida pasada. Sí que es verdad que cuando nos conocimos sentíamos como que ya nos conocíamos. Que es la manifestación del alma gemelo, cuando es otra persona. ¿Cómo saber cuándo es desde el ego y cuándo es desde la conciencia o el amor? La persona que vendría a ser el alma gemela es la que te ayuda a sanar todas esas heridas, que también tiene que ver, mucha gente habla de reencuentros álmicos, porque cuando no sueltas es como que estás atascando un espacio, una energía que no te permite hacer una manifestación mejor a esa. Que nosotras estamos más equilibradas cuando recibimos y ellos están más equilibrados cuando dan. Vamos a hacer una pregunta y vamos a sacar una carta. A ver. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar del amor de la pareja, las almas gemelas y las parejas conscientes. Y para ello tenemos a Covadonga Pérez Lozana con nosotros. Bienvenida. Hola Ángela, muchísimas gracias por la invitación. Y a Mariano Menéndez, bienvenido. Gracias Ángela, un placer estar aquí contigo. Lo mismo para mí, estoy encantada de que estéis aquí. Os dejo que os presentéis vosotros y que nos contéis pues un poco vuestro recorrido y cómo sabéis tanto de esto del alma gemela. Bueno, yo soy Covadonga, me dedico al coaching espiritual desde el año 2013. Siempre me ha interesado mucho el tema de la pareja consciente. Para mí la pareja consciente era un enigma, algo que trataba de resolver, pero como que nunca llegaba a ese estado de plenitud en pareja. Digamos que para mí el aprendizaje fue un aprendizaje vital, porque para mí era muy importante poder ser feliz en pareja, y poco a poco con los años pues fui aprendiendo de enseñanzas no dualistas como el curso de milagros, el curso de amor, la vía de la maestría, y extrapolando esos aprendizajes del no dualismo al tema de la pareja. Hasta que, llegó un momento de mi vida en el que me di cuenta que parte de mi misión y de mi propósito era dar respuestas en ese área. Bueno, yo comencé desde muy joven con temas vinculados a la liberación del sufrimiento, del miedo, es decir, a nivel general, ¿no? La disminución de emociones negativas, y estudié bastantes sistemas de enseñanzas, entre ellos el curso de milagros, y hay una parte del curso de milagros que habla de lo que son las parejas santas, ¿no? Que vendrían a ser las parejas conscientes, ¿no? O sea, la terminología del curso es un poco cristiana, ¿no? Entonces lo fui decodificando y empecé a estudiar cómo es ese funcionamiento de las parejas conscientes, y también el curso de milagros habla mucho del ego, ¿no? Entonces hice una combinación que, en mi anterior libro lo expreso, ¿no? Que se llama El amor egoico, y en el libro que va a salir más adelante, que se llama El amor y el ego, o del ego al amor, no está bien definido el título, ahí hago un cruce entre cómo liberar el ego y llegar a ser una relación consciente, un amor incondicional. Así que un poco ese, resumidamente, fue mi camino hasta llegar al tema de las parejas, que es lo que vamos a hablar hoy. Qué bien, es maravilloso, porque además ahora el tema de las parejas es como un tema que está muy candente, porque es como que algo pasa en la sociedad, ¿no? Que cada vez hay más divorcios, hay un montón de problemas, y está genial que gente como vosotros, que al final habéis tenido una transformación en vuestra vida, hayáis podido dar con la clave. Entonces la pregunta sería, ¿qué es un alma gemela? ¿Qué es esa pareja consciente? ¿Cómo podemos identificarla? Para mí el alma gemela siempre fue un anhelo de mi corazón. Yo quería, cuando era niña, que escuchabas cuentos, leyendas del alma gemela, pero al mismo tiempo yo pensaba, eso tenía cierto escepticismo asociado a la idea de que existiera un complemento divino o un compañero del alma. Me generaba miedo, me generaba escepticismo, me generaba rabia, porque yo manifestaba toxicidad en mis relaciones. Entonces yo desde muy pequeñita me preguntaba si sería verdad, si sería cierto. Yo tengo un despertar espiritual a los 30, 31 años, y entro en un proceso de rendición, es decir, me entrego al Creador
y le digo que use mi vida, ¿no? Entonces, en ese momento empiezo a trabajar en temas de conciencia, empiezo a dar conferencias, empiezo a escribir libros, empiezo a dar talleres, pero continuaba sin resolver el tema de la pareja. Para mí seguía siendo un gran interrogante, y a pesar de que yo ayudaba a la gente a superar rupturas, ayudaba a la gente a tener amor propio y a tener relaciones más igualitarias, para mí el tema del alma gemela como que me seguía sonando a telenovela, o sea, como que me parecía un poco como que no me lo acababa de creer, ¿no? Entonces, con los años y con la autoindagación, con la introspección, con la meditación y con la entrega cada vez más profunda a ese proceso de rendición, descubrí que Dios, vamos a llamarlo Dios, a esa inteligencia, por utilizar un nombre que todos conocemos, tenía un plan para cada uno de nosotros, y que dentro de ese plan había una personita para cada uno de nosotros, una personita pensada, concebida, creada, diseñada para ser nuestro complemento, nuestro compañero, la persona que propicia nuestro crecimiento, que propicia nuestra evolución y que nos ayuda a convertirnos en uno con esa conciencia, ¿no? Entonces, para mí fue muy bonito descubrir que sí, el alma gemela existe, y sí, lo podemos llamar alma gemela, pero existe una personita concebida, diseñada, pensada en ese plan del Creador para cada uno de nosotros, para acompañarnos en la vida. Todos, cada uno de nosotros tenemos un alma gemela. Absolutamente todos. Absolutamente todos. Hay personas que me dicen, no, es que yo soy homosexual, entonces si fuiste concebido homosexual es porque existe un alma gemela también homosexual para ti. No, quiero decir, todos, aunque pensemos, no, es que yo soy defectuoso. No, todos, porque en realidad no somos defectuosos. Eso que nosotros juzgamos como malo es nuestra configuración y está ahí por algo. Y todos tenemos un compañero del alma. Nosotros desde niños nacemos con ciertas heridas que luego digamos que nos llevan a tener esos apegos y esos vínculos. Por ejemplo, si tienes herida de rechazo, tienes un apego evitativo, que eso es, ahora mismo está como, hablamos muchísimo de eso, sobre todo en redes sociales. Es necesario llegar a sanar tus heridas para poder encontrar la pareja el alma gemela. Sí. Bueno, como tú bien decías antes, el tema del amor romántico y el tema de las parejas en el mundo, en cierta forma, está en crisis, ¿no? Lo vemos estadísticamente, no es algo que digamos nosotros, sino que estadísticamente la tasa de divorcios, como tú bien decías, sí, es muy alta y va creciendo. Y eso tiene que ver un poco con que lo que se ofrece como amor romántico en el mundo a veces son parejas de intereses, parejas de necesidades, amor condicionado, ¿bien? Y además hay una programación también de que hay que tener pareja. Entonces hay muchas personas que lo hacen, o tener pareja y un hijo, o 2 hijos, o familia. Entonces hay muchas personas que no lo hacen desde el corazón, lo hacen por programación. Entonces ahí es donde entra justamente el ego. Que el ego en cierta forma distorsiona la percepción. Por eso, volviendo un poco a la pregunta anterior, el alma gemela, cuando tú tienes una percepción distorsionada, básicamente por el miedo, por la carencia, por la idea de daño, ¿no? La creencia en el daño que le da vida a esas heridas que tú mencionas, ¿no? Entonces, al tener una percepción distorsionada, quizás, claro, la persona que encuentras no es la ideal, la que te ayuda a diluir todas esas heridas, ¿no? Y además, no solamente heridas, sino también los estilos de apego, como tú mencionas, los mecanismos de defensa también de la mente o del ego, y también las distorsiones cognitivas, ¿no? Y las creencias falsas, ¿no? Que cada punto que estoy mencionando lo podríamos aperturar y hablar bastante, pero resumidamente el ego tendría eso, ¿no? Esos componentes. Entonces, claro, hay, como dijo bien Cova, hay una persona que a raíz de tener un camino similar, a través de experiencias o incluso ideas, porque las ideas también expanden la conciencia, esa persona te puede ayudar a esas distorsiones cognitivas o creencias falsas, heridas emocionales, mecanismos de defensa, diluirlas. Y obviamente eso tiene que ver con, se diluye y ¿qué sucede? Bueno, uno se siente mejor. Se siente que está alineado con su corazón o con Dios o con la conciencia o con la vida. ¿Por qué? Porque uno se empieza a sentir bien, empieza a tener un mayor bienestar e incluso también puede cambiar su estilo de vida, su ritmo de vida, sus costumbres, y eso es lo que conocemos también más allá de la manifestación del alma gemela,
expandir la conciencia o vibrar en lo que es la energía del amor. O sea, que sería casi como un camino para sanar, ¿no? La otra persona. Es un camino de sanación, es un camino de expansión de conciencia, de apertura mental, Bueno, yo estuve mucho tiempo, en este último tiempo, estudiando sobre el ego y el ego en las parejas. Entonces un poco lo veo también como la disolución del ego, como para que en definitiva la disolución del ego es en cierta forma lo que hablan muchísimas tradiciones espirituales serias, incluso muchísimas religiones también. Lo que sucede es que a veces no se dice de esa manera, pero es un camino de autoindagación, de introspección, para sanar todas esas heridas y traumas y fobias que vienen del pasado, incluso de esta vida o incluso también de ancestros, memorias ancestrales o vidas pasadas también. Así que es un tema profundo que lo podemos desarrollar. Sí, que todo esto además es lo que comentas en tu libro, ¿no? Que vas a sacar de El amor y el ego, sí, que son 35 capítulos muy interesantes. Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poquito qué podemos aprender? Sí, el tema del amor y el ego, el enfoque, primero nació con una pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo puede ser que, yo siempre me preguntaba, y esa pregunta también le dio vida al amor egoico, el libro anterior sobre este tema, ¿cómo puede ser que una pareja de amor romántico que comienza entre piropos y mimos y atracción y seducción, cómo puede ser que termine muchas veces en un juzgado o muchas veces, incluso, en el mejor de los casos, en un juzgado o muchas veces peor todavía, ¿no? Y además no solamente cómo termina, sino que a veces se va desarrollando con ansiedades, miedos, necesidades, infidelidades, adicciones, todo un mundo de miedo que está dentro de parejas, que incluso a veces hay como una fachada, ¿no? En las revistas del corazón lo vemos, ¿no? Parejas que se casan porque, no sé, una empresa les patrocina el evento, porque además también podríamos aperturarnos sobre ese tema, pero el amor egoico también es en cierta forma una industria, ¿no? Los hoteles, los viajes, entonces el turismo, los restaurantes, entonces el cine, también hay muchas películas de amor egoico, es decir, en cierta forma también hay una industria detrás. Entonces yo me preguntaba cómo puede ser que termine tan mal una pareja, ¿no? Una pareja de amor romántico. Y me di cuenta que quizás tiene mucho que ver con los mecanismos subconscientes del ego, ¿no? De la programación egoica. Entonces empecé a estudiar diferentes escenarios especiales donde el ego atraviesa la relación. ¿Qué son escenarios especiales? Bueno, cuando una pareja tiene un hijo inesperado, cuando una pareja adopta, cuando una pareja, una de las personas se queda sin empleo, o cuando se conoce una pareja que tiene un hijo, o cuando hay conflictos con las familias de origen, ¿bien? O cuando hay una enfermedad en la pareja. Ahí el ego, como son temas vulnerables y delicados, el ego empieza a tomar fuerza. Y hay parejas que deciden soltar la relación, separarse, que es una opción muy válida también, o quizás hacer un tratamiento con terapia para profundizar en qué es lo que está sucediendo. Entonces el libro tiene diversos escenarios, bastantes, nombré algunos, pero hay algunos más, escenarios especiales y ejemplos reales con ayuda terapéutica que yo mismo he brindado a personas que han contratado mis servicios y lo expongo y lo comparto, obviamente conservando la intimidad y la privacidad y cambio los nombres, pero cito ejemplos para que la gente se dé cuenta de que todas esas soluciones, como el amor es lo único que existe en realidad, es la esencia, es lo que nos creó, detrás de esos escenarios, de esos conflictos, está el ego y eso se puede, obviamente si las personas quieren hacer el esfuerzo a nivel incluso comunicación o prácticas, sanar las heridas, sanar los mecanismos de defensa, una pareja lo puede hacer y muchas parejas por suerte lo intentaron, ¿no? Y eso quedó plasmado en el próximo libro que es El amor y el ego. Así que un poco te resumí de qué se trata. Claro, muchas parejas no se forman desde el amor y se forman desde el ego, que es lo que comentáis muchas veces. ¿Cómo sabes si tu pareja está creada desde el amor o desde el ego? Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de darte cuenta que es una pareja egoica, ¿hay que soltar? Puede ser que dos personas se encuentren en un momento de su proceso conciencial que ambos están operando desde el miedo, desde el ego,
y se involucran en una relación de codependencia, pero sí es la persona que el creador ha diseñado para ti. Entonces, en ese caso, pueden crecer juntos. Y aunque los dos estén un poco perdidos y yo buscando que tú cubras mis necesidades y operando desde el miedo, si es la persona, ambos pueden crecer y trascender el ego y florecer dentro de la relación. Y de alguna manera fluiría que estuviesen juntos. Aunque luego ellos tuviesen muchos miedos y muchas historias, hay un flow. Tú sientes como que la vida te lleva a estar con esa persona. Es una persona que te confronta. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sabes si hay que flow? Es esa persona? Cuando no es, cuando no estás fluyendo con la vida, cuando estás forzando estar con alguien que no es la persona en alineamiento con el plan divino, con el Tao, es cuando empieza a devenir en un narcisista. Lo que se conoce como narcisista, sí, en realidad es una persona que tú te estás aferrando y apegando a estar desde el ego, pero aunque esa persona también, el famoso apego evitativo, ¿no? Esa persona también aparentemente intenta estar contigo desde la mente, te empieza a maltratar, porque su corazón quiere que tú salgas de ahí, ¿no? Entonces, cuando no es, empieza a haber agresiones. La primera agresión es la indiferencia, que muchas veces no la reconocemos, la pasamos por alto. Entonces, cuando empieza a haber indiferencia y pequeños desprecios y humillaciones, ahí ya es que estás forzando. O sea, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios para todos nosotros es la perfecta felicidad. En el momento que en una relación hay agresiones, es porque ahí no es. Otra cosa es que haya aprendizaje. Claro que en una relación, en alineamiento, por supuesto que hay rifirrafes y hay aprendizaje y esto que dijiste no me gustó, porque te tocas las heridas, porque dentro de la vulnerabilidad y la intimidad de una relación es un reto de crecimiento para ambos y inconscientemente el uno al otro se tocan las heridas. Pero una cosa es que te toques las heridas, pero que siempre hay una intención positiva de crecer juntos, y otra cosa es que haya agresiones continuas y lo que dices tú del apego evitativo, que es indiferencia, porque vamos a ser honestos, le podemos poner el nombre de apego evitativo, que suena muy bien, pero en realidad es que es un tío que pasa de ti y que está contigo, o una tía, y que está contigo porque le interesa y porque quiere sexo y porque le das cosas que le benefician a nivel mental, pero que no te ama en su corazón, que no te comprende, que no te ve. Entonces creo que tenemos que hacer el ejercicio de ser muy honestos. Bueno, vale, estoy creciendo. Siempre crecemos, pero estoy creciendo por las buenas, que es cuando hay un match divino, o sea, es la persona que él crea. Estoy alineado con mi corazón, con el Tao, con el plan divino, o estoy forzando un apego insano con alguien que no me ve, que no me comprende y que no me hace bien. Y aprender a reconocer las agresiones y cortarlas a tiempo. Sí, y te escuché también que hablabas mucho sobre co-crear, que es cómo manifestar esa pareja, digamos, desde el amor y no desde el ego. Y yo me reflexionaba ayer y decía, mira, en la sociedad, hace unos años, digamos, como que había esa sumisión hacia el hombre, que en realidad son como son creencias limitantes, ¿no? Y siento como que ahora en la sociedad hemos ido como a un extremo, en la superindependencia de la mujer, todos los hombres son tal, son cual, solo quieren tal, no tienen compromiso, y realmente eso es lo que estamos manifestando. Hablo de eso en mi libro Creando Amor. Hablo de eso precisamente. A mí me pasó en mi proceso, cuando yo pasé de ser una arrastrada, sumisa, llorando por la atención de un tío, cuando por fin rompo con esa relación y salgo de ahí, pasé al otro extremo, ¿no? El superempoderamiento, no necesito un novio para nada, yo soy una mujer empoderada, yo sola me valgo. Y claro, bueno, es humano, que la mente humana oscile como el péndulo es normal, hasta que nos equilibramos y nos damos cuenta que lo sano es la interdependencia. Pero para llegar a esa interdependencia, primero tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Cuando todavía nos perdemos en el otro, o sea, quiero decir, no es sano yo sola puedo, no necesito un hombre para nada, soy una mujer empoderada, tampoco. Pero es una fase necesaria. Cuando tú previamente ha aparecido un hombre y te has perdido, te has arrastrado, te has negado a ti misma, te has convertido en satélite de él con tal de que no me deje, pues claro que necesitas una fase de estar sola, de estar contigo misma, de descubrir cuáles son mis talentos, cuáles son mis hobbies, cuáles son mis pasiones, qué cosas puedo crear yo sola. Y ya cuando te conectas con el amor propio, ahí puedes compartirte. O sea, digamos que no es sana ninguna de las dos etapas,
pero es necesario, ¿no? Es como un adolescente que necesita odiar a sus padres, pasa de la dependencia absoluta a sus progenitores a odiar a sus progenitores cuando es adolescente, rebelarse contra ellos, y luego ya cuando cumple 20 años se equilibra y tiene una relación madura con sus padres, los puede amar sin perderse en ellos, ¿no? Pues es algo así. Y además tú has vivido, como dices, todas las etapas, desde el principio hasta el fin. No hay mayor experta que tú en poder reconducir todo esto. Y ahora, con todo el conocimiento que tienes, ¿cómo se manifiesta un alma gemela? Pues a ver, yo creo que son los pasos? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros no lo podemos solucionar desde la mente. Nosotros lo tratamos de solucionar desde la mente y, por ejemplo, vemos un chico guapo en el gimnasio o vemos el profesor de yoga, y además es espiritual y estudia el curso de milagros y como que nos encaprichamos y empezamos a desear una persona en específico. No. O nos metemos en aplicaciones de citas y tratamos de buscando con la energía de búsqueda y de control. O sea, es algo que tratamos de controlar. Y no lo podemos controlar. O sea, cuando metemos la mente, cuando metemos el intelecto, tratamos de resolverlo desde la mente racional, fabricamos desde el ego. Tenemos que aprender a entrar en un proceso de rendición profundo, de entregarnos al Creador, para permitir que la vida acerque a esa persona a nuestra experiencia. Pero no es algo que yo pueda resolver por mí misma, sino que es algo que tengo que soltar el control, confiar y permitir que llegue. Antes de nacer, que firmamos estos contratos, no sé si vosotros, y como de cuándo llegamos a esta vida, con quién nos vamos a encontrar, qué tipo de relaciones vamos a tener, ¿el alma gemela está en esos contratos? Sí. ¿Sí? El tema, lo que estás haciendo referencia, es muy profundo, que son los pactos sálmicos. ¿Bien? Y eso puede existir. Bueno, te lo voy a mencionar con un ejemplo personal. Bien. Yo hace poco di una clase de mi curso donde por primera vez hice 3 meditaciones en la clase. ¿Por qué? Porque bueno, siempre inicio con esa meditación, con una meditación, luego hice otra para terminar la exposición de 1 hora, y luego, como había algunas personas que estaban muy sensibles, hice una tercera meditación, ¿no? Al final, ¿no? Y luego incluso a la hora de irme a dormir, hice otra meditación también, yo porque medito por las noches, ¿no? O sea, en el día había hecho 4 meditaciones con infusiones. Entonces yo notaba que estaba en otra, como que en otra vibración, que estaba pero muy tranquilo. Me fui a dormir. Y cuando me fui a dormir, tuve un sueño muy lúcido, que yo estaba en la España de los años 40, porque después se lo comenté a ella. Me lo contó. Pero sabía que estaba, pero sí es verdad que me lo contó. Claro, y soñé, por ejemplo, no sé, que estaba en un ascensor, pero me dice ella, pero no había ascensores en esa época. Y después me di cuenta que en ese sueño aparecían muchas personas. Y me dice, no, pero era un montacargas. Claro, era un montacargas, ¿bien? Y había una persona que estaba con un arma y llevaba a varias personas a ese ascensor y me lleva a mí. Es como que... Igual era la guerra civil. Claro, como que en cierta forma nos secuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época había como conflictos, ¿no? Y yo estaba como en un montacargas secuestrado y en cierta forma nos llevaban a algún lado y yo me escapo, ¿no? Y me escapo y no sé por qué digo voy a Valencia. Yo sabía que iba a ir a Valencia. Después ella me dice que en la Plaza de Toros de Valencia... En la Plaza de Toros de Valencia sí. encerraban a los republicanos Claro. Y él describía y nos hacinaba, o sea, me describía cosas que se correspondían. Claro, cuando iba a dormir, en esa noche... Y iba a dormir en un lugar donde había muchas camas, ¿no? Y ahí cuando le digo, pero había muchas camas, yo de hecho tenía miedo de quedarme sin cama, ¿no? Y encontré un lugar para dormir y ella me decía, claro, porque hacinaban a la gente. Y cuando salgo de ahí, la encuentro a ella, que imagínate que quizás que aparecía ella. ¿Con su cuerpo físico sí, de ahora? Sí, yo sabía que era la energía de ella y teníamos que buscar... Pero no era mi cuerpo físico de ahora, ¿o sí? A ver, tú sabías que era en los sueños aparece difuso, pero tú sabes cuando en el sueño estás con esa persona. Sí. No sé, quizás la forma igual no la recuerdo bien, pero yo sabía que era ella, porque además, fíjate, yo le dije, tenemos que tomar el tren a Oviedo,
porque quizás yo la iba a buscar para ir a Oviedo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en Valencia para tomar el tren a Oviedo, ¿no? Y que Oviedo es donde vivimos, de hecho donde están mis ancestros, en Oviedo. Entonces, y claro, ahí no hablaba ni de avión ni de medios de transporte, hablaba de tren, ¿no? Entonces, por esos indicios, y además tiene mucho que ver las meditaciones, eso es lo que en realidad después averigüé, y es lo que se llama una regresión a una vida pasada. Y regresé, en cierta forma, viví episodios de la España de los 40, ¿no? Y se llega con meditación. Sí, con una meditación muy profunda, que esto en realidad yo lo hice naturalmente porque hice 3 meditaciones en una clase y después antes de irme hice otra, hice 4 meditaciones, casi medité todo el día. Esto en realidad formalmente, lo decimos, se puede hacer con un facilitador o un especialista en vidas pasadas que hace regresiones. Sí, ¿no? que es verdad que cuando nos conocimos sentíamos como que ya nos conocíamos, ¿no? Ay, contarme vuestra historia, porque eso me interesa muchísimo. Sí, yo la llamé para hacer una entrevista en mi canal, ¿no? Y es verdad que ya en esa primera entrevista ya hubo algo. De hecho, en los comentarios también mencionaban muchas personas como que había algo, como que había una energía que traspasó las pantallas, ¿no? Y luego comenzamos a hablar porque, bueno, con temas profesionales también, porque ella tenía un canal de YouTube, yo llevaba canales de YouTube, entonces, y además edito vídeos también, otro tema que hago vinculado con el crecimiento personal. Y bueno, entonces 2 o 3 meses hablamos por teléfono, no nos conocíamos porque yo estaba en Mallorca y ella estaba en Asturias, hasta que un día, bueno, yo tuve un conflicto con mi expareja y voy a Asturias, ¿no? Y bueno, qué casualidad, ¿no? Ahí es que la conozco y sí. Pero ahí también operó lo que hablábamos del fluir, el flow, ¿no? Porque yo no tenía ningún tipo de expectativa, obviamente Mariano era mi amigo, y me ayudaba porque yo antes tenía gente que trabajaba para mí, pero como me retiré y luego volví a trabajar y yo no tenía ni idea de cómo se subía un vídeo, de cómo se editaba, o sea, yo no sabía la operativa técnica, pero yo al volver tampoco podía pagar a alguien, entonces le pedí que me echara una mano y él muy amable me dice, sí, mujer, yo te ayudo, eso es una tontería, es muy fácil, yo te subo los vídeos, yo te echo una mano con la edición, tal. Entonces, bueno, empezamos a hablar un poco, yo le preguntaba, oye, ¿me subes? Bueno, empezamos hablando de qué vídeo me subes hoy. Y él me dijo desde el principio, yo es que tengo una pareja, yo le pregunté, ¿tienes novia? Porque hacía entrevistas en el canal Madalena. Y yo le pregunté, ¿Madalena es tu novia? Y me dice, no, mi novia se llama, bueno, era otra persona, ¿no? Y empezamos a hablar y de amigos y tal y cual, ¿no? Sí, vistemos. Y entonces yo, como era mi amigo, ya le empecé a contar mis devaneos amorosos. Oye, ¿no sabes que tuve una relación catastrófica? Yo manifesté un narcisista. O sea, por eso yo sé que el narcisista es una relación que no está en alineamiento porque yo lo viví. Porque todo es un espejo, pero ¿por qué de pronto tienes un espejo dulce como Mariano y 5 minutos antes, bueno, un mes antes un espejo hostil? Porque no es la persona. O sea, a veces el cambio que hay que hacer, porque tratamos de cambiarlo todo dentro, pero a veces el cambio es que aquí no es. O sea, que por mucho que yo cambie, aquí no es. Bueno, entonces yo le conté mi relación con un narcisista y todos mis devaneos y tal, y ya teníamos confianza, ya llevábamos como hablando por Zoom, por teléfono, 2 meses y medio, 3 meses, y la verdad que había mucha conexión a nivel de amigos, pero para mí era amigo absoluto. De hecho, yo le contaba, si tú quieres seducir a un hombre o un hombre te atrae a nivel de ligoteo, no le cuentas tus dramas y no le cuentas lo peor que te está... Bueno, pues yo le contaba todas las oscuridades, ¿no? Y entonces de pronto un día él se abre y me dice, no, la verdad que yo también estoy mal porque hace meses que le doy vueltas a la idea de que tenemos que dejarlo porque esto no va. Entonces, bueno, empezamos a intimar. Y de pronto, claro, él estaba en Mallorca. Mallorca es una isla. Obviamente no podía trasladarse con su ordenador, que además tenía un ordenador de torre, porque como editaba vídeos, el equipo, la cámara, no sé qué, las guitarras, la ropa. Y de pronto, pum, como que él tenía un billete de avión comprado para venirse a Asturias a conocer la tierra de sus ancestros, porque él coincidía que de origen sus bisabuelos son asturianos, aunque él es argentino, pero emigraron de Asturias a principios de 1900, a finales de 1800, y él tenía un billete de avión. Bueno, justo coincidió que... Bueno, sus ancestros y su vida pasada también es de España. Bueno, su vida pasada fue en España. Claro. Claro. Bueno, y ahí fui y bueno, la conocí y obviamente al principio no fue sencillo, pero
un poco relacionándolo con el tema del alma gemela y lo que mencionabas tú. Con el fluir, y con el fluir, ¿no? No, claro, el tema de las señales, ¿no? Hay que, sobre todo para comentarle a la gente que lo que es la manifestación del alma gemela, cuando es otra persona, cómo saber cuándo es desde el ego y cuándo es desde la conciencia o el amor, es que sinceramente hay señales muy precisas de que todo va fluyendo bien. Fíjate que yo tenía un pasaje, un billete, que cuando era amigo de ella, un mes antes, yo había, claro, sacado ese billete para ir a Oviedo y lo tenía quizás para, bueno, imagínate, 16, 17 de julio, por pero ahí. Él quería hacer turismo, o sea, claro, conocer la tierra turismo. de sus ancestros. Pero por este conflicto yo me veo en Oviedo, ¿no? Y al principio no fue fácil porque tenía que alquilarme un piso para alquilar y bueno, entonces estuve en un centro de meditación, me acuerdo, estaba en hoteles, en diferentes hoteles, hasta que un día, que fue una semana y media de haber llegado, encuentro un piso, ¿no? Y claro, cuando lo hice muy rápido, el de la inmobiliaria vino muy rápido para que yo ya viviera, porque yo estaba viviendo en hoteles, claro. Y no podía dormir esa noche ahí porque no había sábanas. Entonces le digo, ¿pero dónde puedo ir a comprar sábanas? Bueno, eran las 9 de la noche. Y justo me llega un mensaje del hotel que yo había contratado un mes antes de que podía para hacer turismo, de que podía dormir, porque tenía noches contratadas que había contratado yo mismo que yo me había olvidado. ¿Bien? Entonces, es como que todo se precipitó, o sea, como que de pronto y esa noche su relación se fue al carajo, él tenía justo un billete de avión para venir a hacer turismo, pero ya no era turismo, o sea, y pude dormir en el hotel. Y bueno, entonces a lo que voy, son pequeñas señales de que la vida... Como que la vida te pone una alfombra roja. Y que uno no las maneja desde la mente, ¿no? Porque el ego en cierta forma está basado en buscar protección, seguridad, necesidades. Pero si uno escucha su intuición, el amor propio que tiene dentro, la voz de la conciencia, Dios, ¿no? Lo que sea... Hay esas señales externas que uno no domina con la mente y te hace que la relación vaya fluyendo normalmente, bien, que pueden venir, obviamente como ella dijo, pueden venir que a veces sale el ego, que puede haber discusiones, que puede haber conflictos, porque el ego llega mucho antes que nosotros a la relación. Es decir, cada pareja, cada relación, es decir, cada integrante de la pareja llega con historias, llega con su programación, llega con sus heridas. Entonces, la pareja que te ayuda con esas heridas, digamos, y además uno mismo quiere también sanar esas heridas, ¿no? Porque el ego no quiere mostrarse vulnerable, por eso hablo mucho en el libro también de la vulnerabilidad. Entonces, claro, hay que hacer un pequeño esfuerzo consciente de, en la relación, estar dispuesto a mostrar la vulnerabilidad. Entonces, claro, uno va sanando y es justamente la persona que vendría a ser el alma gemela es la que te ayuda a sanar todas esas heridas, que también tiene que ver con una evolución que uno está haciendo álmico-espiritual. Y bueno, también eso tiene mucho que ver entonces también mucha gente habla de reencuentros álmicos, ¿no? Lo que yo te contaba antes, ¿no? De una vida pasada, que fue un caso real mío, que lo comparto. Sí. Entonces ahí también podemos hacer la conexión con los pactos álmicos, que en cierta forma la pregunta, más allá de que le pusimos muchos condimentos, comenzó por ahí, ¿no? Sí, nos fuimos para diferentes lados, Oviedo, Valencia, pero bueno. Hay mucho que hablar. Pero esa atracción tan fuerte desde el principio, como que cuando dices, ay no, es que esta persona me encanta, que ni siquiera sabes ni por qué, ni de dónde viene. Es que es distinto, porque eso que tú... A ver... Claro, hay atracción física que es diferente, ahí puede estar el ego en la atracción. Pero ahí es que a mí alguien me dijo que cuando había esa atracción tan fuerte, venía de que las heridas se reconocían. O sea, que ahí era como una relación egoica total, de herida con herida, mal. Y que precisamente el amor real o de pareja, digamos, más consciente y más... venía paso a paso y... fluyendo. A ver, para nosotros es verdad que fue paso a paso, porque primero fuimos amigos y de hecho yo fui su amiga durante 3 meses y te juro que no tuve ningún pensamiento de ser su novia. De hecho, si no, no me hubiera podido quizás relacionar contigo desde esa vulnerabilidad real y intimidad, porque cuando te gusta alguien y tienes miedo como yo y estás traumatizada como estaba yo, enseguida te sale la máscara y quieres gustar y te pierdes, ¿no? Pero yo sí que hago la distinción en cuanto a que yo antes... me encaprichaba, o sea, conocía a un chico, me gustaba, y yo me empezaba a montar en mi mente
una fantasía de lo guay que sería salir con él, porque fíjate, es la persona idónea, porque estudia el curso de milagros. Y entonces como que nos montamos una quimera en la cabeza. Sí, voy a tener 5 hijos, Exacto. me voy a casar en Oviedo, en el vestido de novia ya. Sí, No, en o sea, tal iglesia. No ha pasado nada y ya te montas una peli que no Sí. estás, Claro. que no disciernes, que no estás viendo lo que realmente hay, estás viviendo una relación en tu mente, ¿no? Y en este caso, ¿por qué fue distinto? Bueno, lo primero porque se presentó de forma pausada, porque yo soy muy respetuosa con las relaciones ajenas. Entonces, como él tenía novia, yo en ningún momento se me fue la mente a voladuras. Quizás por eso fui capaz de estar presente. Y quizás por eso fui capaz de vincularme realmente, de establecer una conexión real, no basada en ensoñaciones románticas que solo existían en mi mente. Pero luego es cierto que se siente a nivel profundo, cuando te relajas en el corazón, se siente distinto. Porque yo al principio tenía mucho miedo, ¿vale? Porque aparte de que yo había vivido muchos fracasos de intentonas que luego no fructifican, yo había vivido toxicidad y había vivido maltratos. Entonces yo estaba en guardia los primeros meses, porque, claro, tenía miedo, ¿no? De a ver, ¿dónde está la trampa? Seguro que se va a transformar y ahora se va a volver rana. No puede ser todo tan bonito, no puede ser tan fácil. Pero luego respiraba, me relajaba, sacaba una carta, las cartas me confirmaban que sí, que todo estaba bien. Yo le decía a Dios, Padre, si no es, por favor, que me deje que se vaya, porque yo no quiero sufrir más. O sea, no quiero ya hacerme más quimeras y hacerme más expectativas de algo que no va. Y María no se quedaba y no pasaba nada, porque otras veces cuando yo invocaba, si no es, que me deje, al día siguiente desaparecía, ¿no? Pero Wow. en este caso se quedaba y todo fluía y todo era fácil. Entonces, y es verdad que se siente, cuando te relajas, cuando sales de la mente, cuando sales del miedo, se siente distinto en el corazón. O sea, sientes que estás donde tienes que estar y que estás aprendiendo, en todas las relaciones estás aprendiendo, pero que estás aprendiendo por las buenas, ya no estás aprendiendo por las malas como antes. O sea, se siente distinto en que sientes que estás en casa y que todo está bien. Y que la vida, cuando tú invocas, si no es aquí, muéstramelo, todo sigue fluyendo y todo sigue funcionando. Entonces... Sí, y algo para agregar interesante también en lo que tú mencionabas de a veces herida con herida, la misma herida no es compatible, y eso es totalmente cierto. Es decir, los sistemas de pensamiento, más allá de que hay creencias fundamentales en que el alma gemela está de acuerdo, es decir... O sea, la herida, cuando son las mismas heridas, ¿no es compatible? Claro, a ver... Son heridas complementarias. O sea, es como que yo tengo la herida aquí, él tiene la herida en otro lado. Entonces él me ayuda. Bueno, explícalo exacto. tú. Sí, a ver, en las creencias, porque a veces esto es muy interesante, porque a veces nos preguntan si tienen que pensar igual, si... A ver, en creencias básicas, por ejemplo, no sé, ella es heterosexual, yo también soy heterosexual, no sé, creencias básicas, Que, me gustan las mujeres. A los dos nos interesa el no dualismo. El no dualismo. Los creencias... dos, o sea, en lo esencial... Estamos Sí. de acuerdo y los dos tuvimos caminos espirituales muy similares. Claro, pero después, en lo más profundo, es verdad que uno ayuda al otro. Entonces, si una persona tiene la herida de abandono, alguien que tiene la herida de abandono no es compatible, porque los dos tienen la herida de abandono. Bien, entonces, en cierta forma, se repelen. Si yo tengo la herida de abandono, entonces yo opero con tendencias adictivas para tener amigos y para tener gente alrededor. Si el otro le pasa lo mismo... Claro, si yo operaría igual, no funcionaría. Pero, por ejemplo, bien. en el caso este, ¿vale? Porque- Mariano sí. lo tiene muy sano eso. Sí, porque sería como una relación, ahí entramos en lo que son las relaciones adictivas, ¿no? O de codependencia. Es decir, dos personas que tienen la herida de abandono y se buscan mutuamente, ¿bien? Y se produce como una necesidad mutua porque hay que llenar vacíos y los dos en cierta forma están tirando para llenar sus vacíos. Entonces, los sistemas de pensamiento tienen que ser en cierta forma diferentes, es decir, tiene que haber áreas sanadas en ciertos aspectos porque en esas áreas sanadas es donde uno va a ayudar al otro. Y después también para que ya haga un complemento, porque si no, si uno tiene todo sanado, en realidad se hace también una relación desequilibrada, porque tendrían que tener los dos todo sanado. ¿Bien? Porque solo da uno y el Claro, otro... es cuando sí, ahí también hay codependencia, porque es cuando una persona da y no recibe lo que tendría que recibir para sanar. Entonces, como ella bien decía, quizás hay áreas en las cuales ella tiene que trabajar. Yo patino y él no. Y yo también tengo que trabajar en ciertas áreas que ella me ayuda, entonces nos vamos No, complementando. pero es muy bonito porque yo soy fuerte, o sea, yo tengo sanas áreas en las que a él le cuesta más,
pero luego donde a mí me cuesta, donde yo patino, él las tiene mucho más sanas. Entonces, wow, es como que él me ayuda, nos ayudamos a equilibrarnos. Es un complemento, ¿no? Por eso también en lo que es el alma gemela, en cierta forma, a veces se habla, ¿no?, del flechazo a primera vista, que eso puede pasar, o a veces hay una atracción que solamente es física, pero después no olvidemos que la mente también tiene una parte racional, tiene una parte emocional y tiene una parte instintiva. A veces personas se atraen desde lo instintivo, pero después quizás cuando hablan tienen sistemas de pensamientos diferentes o sentimientos diferentes y no compatibilizan, perdón. Entonces, en cierta forma, ese camino se puede ir haciendo entre los dos y, o sea, viene desde antes. Puede haber un flechazo, pero en lo que nosotros conocemos, en nuestra experiencia, bueno, imagínate que nosotros nos dedicamos a lo mismo. Somos escritores, somos conferenciantes, somos coach, damos retiros, damos cursos. Es decir, hay como en las ideas no dualistas coincidimos. El camino también es similar porque ella también fue buscando tradiciones alternativas, yo también, buscando sanar emociones negativas, ella también, heridas. Y en cierta forma cuando se juntan hay un proceso anterior que luego deciden, y no desde la mente, sino desde el propio amor, desde la propia conciencia, desde algo más elevado, deciden juntarse para seguir sanando. ¿Bien? Así que eso sería un poco lo que es la manifestación. Pero también hay que hacer bastantes cosas, en el sentido de cosas de la materia también. Esto es un poco místico lo que mencionaba, pero también a veces no conformarse, lo que decíamos antes, las red flags, las señales rojas, ¿no? Las banderas rojas. Eso te quería preguntar. Sí. Porque me interesa mucho y es verdad, porque ahora desde que lo escuché le pongo bastante atención en esto de que las primeras citas o el primer fin de semana que estás con él, exacto, es como el tráiler sí, de la relación que vas a tener después. Y a mí me pasó que estuve con o sea, me acuerdo de la primera cita que tuve con un chico, estábamos en una terraza y estaba él enfrente mío y estábamos hablando así y de repente, no sé si pasó la camarera, yo miré así porque me dice, ¿qué haces? ¿Dónde miras? Tal. Entonces, en un principio, yo me lo tomé como, joder, quiere toda mi atención, tal. Y luego resulta que era una persona absolutamente controladora. Claro. De estos súper que te celoso, ¿no? Súper celosa, súper controladora, esos que te llaman un montón de... Que no podías hablar con nadie. Sí. Sí, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Quedado con él. Antes de quedar con él me llamaba igual 3 veces. Nunca he vivido una relación así, jamás. O sea, es la única vez que he vivido una relación de tanto control. Sí, o sea, la vida te pone un aperitivo en las primeras citas de lo que va a ser la tónica general de la relación. Hay una perfección matemática debajo de la existencia, por eso no tenemos que tener miedo, porque la vida nos va guiando, nos lleva de la mano, nos lo muestra y nosotros lo aceptamos. Y ahí es donde tenemos que tener la fuerza de voluntad de decir, no me voy a meter aquí. ¿Me apetece? Sí. ¿Tengo miedo de estar sola? Mi mente me dice que mejor esto que nada. Pero no, es que esto no me llena, porque aquí ya veo que hay toxicidad desde el minuto 1. Y esto lo hablas también mucho en los libros, ¿no? Y das ejemplos. Sí, bueno, de hecho en el Amor y el Ego, o Del Ego al Amor, que va a salir más adelante, hay un capítulo para detectar indicios en las primeras interacciones y las primeras citas. Porque sí, es verdad que a veces hay tanta falta de discernimiento de esos pequeños indicios, ¿no? Que puede ser incluso, no sé, falta de empatía en una primera cita, o falta de atención, o como tú mencionas, ya actitudes controladoras, actitudes violentas, y quizás actitudes violentas no contigo, sino también con otras personas. Quizás llama a la madre y la persona trata mal a la familia, o dice que todas sus ex estaban locas y claro, cortó 20 relaciones y conflictivas, y cortó muy mal, entonces ya te das cuenta que estás con una persona conflictiva, ¿no? Y eso, obviamente, tiene que ver con el sistema de pensamiento, y eso, si tienes una relación profunda con esa persona, eso va a salir. Lo que pasa es lo que sucede, y lo que dijo Coba también, es que a veces las propias heridas, o la programación de, no, pues que tengo que tener pareja, porque tengo que estar integrada a la sociedad, pues si no soy la solterona, o el solterón, bueno, el solterón en realidad no existe, ¿no? Porque no está el término, pero, o tengo miedo a la soledad, tengo que estar. Entonces a veces, por más que la persona vea señales, incluso a veces ni se ven, pero en cierta forma yo también asesoro para que se puedan ver, y también están los libros para que se puedan ver esas señales, esos pequeños indicios. Hay que estar muy consciente en esas primeras interacciones para
luego también, si hay algo que no cierra, es como que tu corazón te dice aquí no es, porque veo como indicios de que en un futuro, si estoy con esta persona, puede despertar o puede desarrollarse eso que veo en un primer momento. Pero a veces quizás la herida de abandono, la persona quizás siente seguridad con esa persona, porque es una persona quizás muy segura, entonces sigue y continúa y profundiza la relación y no suelta por ese miedo a la soledad. Entonces, por eso lo que mencionaba antes, lo del alma gemela y lo de la manifestación y lo de la evolución de la conciencia en la pareja es bastante místico y bastante abstracto, pero también hay que hacer cosas muy puntuales y tomar decisiones de soltar, porque cuando no sueltas es como que estás atascando un espacio, una energía que no te permite hacer una manifestación mejor a esa. Entonces a veces hay que liberar bastante espacio, quizás que puede ser estar solo para desarrollar atributos como el amor propio, la autoestima, la motivación, el saber estar solo, el saber estar a solas con sus propios pensamientos, autoindagarse y ver también lo que hay en la propia mente, estudiar el tema de las heridas y ahí luego obviamente desarrollar tus talentos y ahí quizás sin buscarlo puede llegar a alguien que uno se sienta bien realmente desde el corazón. Y Covadonga, en tu caso, ¿has escrito un nuevo libro? Sí, de hecho hablo en el nuevo libro que se llama Creando Amor, el secreto de la manifestación de tu alma gemela. Hablo tengo un capítulo entero de señales y tengo un capítulo entero de las primeras citas, 2 capítulos, vamos, y de cómo reconocer esas dinámicas que como tenemos tanto miedo y estamos tan interesados en que el otro me elija que no elegimos, ¿no? Que a veces nos regalamos, estoy queriendo que tú me aceptes y no estoy presente observando si tú realmente me convienes y si tú realmente eres una persona que me nutre, que me estimula, que me hace crecer. Entonces yo en este libro, en el libro de Creando Amor, es muy bonito porque enseño a la gente a hacer una inversión del sistema de pensamiento de no, voy a sentirme digna, yo soy una persona valiosa, yo soy una persona que merezco la pena, tengo mucho que ofrecer, me he trabajado un montón, no me voy a regalar por miedo a que no parezca nada mejor, no me voy a conformar, voy a estar presente, voy a respirar y voy a discernir y voy a elegir. Y es muy bonito porque cuando empezamos a sentirnos dignos de elegir, cada vez manifestamos cosas más bonitas. Y ahí es cuando empezamos a conectarnos con la co-creación y dejamos de fabricar desde el ego miedo, desde el conformismo, desde la escasez y empezamos a conectarnos con la abundancia relacional, que eso acaba desembocando en la manifestación del compañero del alma, ¿no? Y eso lo trabajo en el libro de Creando Amor, por supuesto en mi curso anual de Unión Sagrada y en el Oráculo del Amor Consciente también es para manifestar el alma gemela. Antes de que acabe el episodio de hoy, te voy a pedir que me eches una carta del oráculo. ¿Sí? ¿Quieres que saquemos una carta? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos una carta para ti o para las personas que nos están viendo? ¿O una primero para las personas y otra para ti? Venga, vale. Vale, entonces, bueno, el oráculo es este, que es nuevo, lo acabo de publicar, se llama Oráculo del Amor Consciente y es para la manifestación del alma gemela, porque yo siempre digo que no podemos tener una relación consciente con una persona que no es consciente. De hecho, yo lo intenté varias veces, pero la consciencia tiene que ser en los dos lados, tiene que ser alguien en tu frecuencia. Si no es alguien en tu frecuencia, es imposible, ¿no? Yo tenía muchas tendencias conformistas de que con tal de que hubiera alguien, y claro... Bueno, pues vamos a ello. Vamos a sacar una carta para la gente, ¿te parece? Sí. ¿Estáis preparados? Entonces, a ver, pensar en vuestra mente, preguntar, por ejemplo, si conocéis a alguien, quiero saber si esta persona es mi alma gemela o si puedo confiar en esta persona o si no conozco a nadie, ¿qué puedo hacer yo para manifestar a mi alma gemela? O si estoy empezando una relación, ¿qué puedo hacer para consolidar esta relación o para saber si realmente esta es la persona en alineamiento con el plan del creador para mí? O vamos a preguntar, ¿o cuáles son mis tendencias, mis patrones egoicos que boicotean la manifestación? Vamos a hacer una pregunta y vamos a sacar una carta. A ver. ¿Cuál es? Diálogo interno. Dice que para las personas que nos están viendo,
que el tema es que el diálogo interno significa cómo tú te hablas a ti mismo en tu mente. Entonces, si tú a ti mismo no te hablas de forma respetuosa, si te dices, no, es que yo soy torpe, es que siempre me equivoco, es que siempre lo hago mal, es que todos me dejan, algo falla conmigo, si tú tienes ese diálogo interno, no vas a manifestar fuera a alguien que te aprecie y que te valore, porque en tu mente no te estás apreciando y no te estás valorando. Por eso es muy importante que ese diálogo interno lo cambies y que empieces a decirte, soy una persona empática, soy una persona compasiva, soy una persona valiosa, soy una persona muy interesante, soy una persona que tengo muchas cosas que ofrecer. ¿Por qué? Porque me entrego, porque me comprometo, porque soy leal, porque soy noble, porque soy íntegro, porque la mayoría de las personas están pensando en qué pueden obtener y yo me doy. O sea, es muy importante que tengas un diálogo interno potencial para manifestar esa realidad en el plano físico. Si tú a ti en tu mente te dices, algo falla conmigo, soy un fracasado, me estoy haciendo mayor, se me va a pasar el arroz, vas a manifestar desamor. Por eso es muy importante reconducir y creo en mí, soy valioso, es un privilegio estar conmigo, tengo una energía muy bonita, el acceso a mi energía es sanador para otras personas, tengo mucho que ofrecer. O sea, es muy importante tener una mente sana para poder manifestar belleza en el plano físico. Sí, Y ahora, hay un ejercicio también para el diálogo interno. Eso es una cosa que quería preguntar, ¿cómo reprogramar las creencias limitantes? Porque muchas veces somos plenamente conscientes de lo que pensamos, Sí. de cómo son los hombres, de qué hombres me llegan a mí, de ya no hay... No hay hombres ya a mi edad. Esta es una de las Claro. mayores, ¿no? Creencias limitantes. El tema del arte de sanar la mente, que es mi libro anterior, habla un poco de eso. Lo que sucede es que, claro, las creencias, nosotros tenemos una mente consciente que tiene un 5%, ¿no? Que es la mente habitual, los pensamientos que nosotros tenemos y podemos ver. La mente subconsciente tiene un 95%. ¿no? de lo que sería la dimensión mental, ¿no? Entonces imagínate que es mucho más poderosa, ¿no? en tamaño, y además se viene programando desde la infancia, incluso también ahí están las memorias ancestrales y las memorias de vidas pasadas. Entonces lo que hay que hacer es llegar con la mente consciente hacia la mente subconsciente. Y eso se puede hacer, por ejemplo, para el diálogo interno, ¿no? Yo a veces recomiendo apuntarse la narrativa interna que uno quiere ser, ¿no? Lo que uno, si es para elevar la motivación, ¿no? Soy una persona motivada, soy una persona productiva, o también puede ser para la manifestación, ¿no? Hay hombres conscientes o hay mujeres conscientes, está la relación en el mundo para mí, tengo que tener paciencia para desarrollarla, y eso la persona lo puede grabar. Bien, lo puede grabar en una aplicación de móvil si quiere. ¿La voz? La voz sí lo puede grabar y escucharlo por la mañana apenas se despierta. ¿Por qué? Esto es muy importante porque ahí la mente subconsciente, lo que va a la mañana cuando uno está en estado de vigilia, ese estado que uno está despierto pero en realidad también está medio dormido, los mensajes que van en ese momento del día van hacia lo profundo de la mente subconsciente y a la noche, antes de ir a dormir. Entonces, si la persona... Porque como que cambian las ondas frecuenciales, ¿no? Claro, bueno, un poco lo que mencionaba yo antes de cuando hice esas 4 meditaciones en el día, es en cierta forma se abre la subconsciencia, ¿no? Entonces, por eso ahí cuando me fui a dormir accedí a una vida pasada, ¿no? Dicho en términos simples. Pero también ese estado de somnolencia, que es la apertura de la mente subconsciente, se puede utilizar para hacer una reprogramación de las creencias, ¿no? Y entonces, claro, eso hay que hacerlo con constancia y con disciplina. Quizás eso que uno se graba lo puede hacer, se recomienda 21 días como mínimo, ¿no? Y a raíz de cambiar las creencias, es decir, cambiar el diálogo interno, ¿no? Y cambiar lo que uno tiene en la mente, ¿no? Va a cambiar obviamente la realidad, va a ir cambiando la realidad, porque lo que nosotros estamos viendo también tiene mucho que ver con nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Y obviamente al cambiar la realidad, cambia en cierta forma lo que se llama la vida de la persona, es decir, otras relaciones se empiezan a acercar, dones y talentos se empiezan a despertar, profesiones, proyectos, relaciones de familia que antes fluía muy bien, ahora empieza a no fluir tan bien porque te das cuenta que están en otra vibración. Y bueno, ahí en realidad comienza en cierta forma un viaje hacia la expansión de la conciencia y una modificación de la realidad, ¿no?
Este Mariano tips es hace superimportante. meditaciones con creencias potenciadoras. Ujú. Muy bonito, lo hace muy bien. Sí, yo tengo un área de vídeos terapéuticos privada, un área privada de 95 vídeos para diferentes, son meditaciones para programar la mente vinculadas con, no sé, para dejar de ser conformista o para no Superar sé, la ansiedad. creencias o para- hipocondríacas o superar el rechazo o el miedo al abandono. Y, a ver, la terapia de afirmaciones es muy efectiva, pero tampoco queda todo ahí, ¿no? Es una herramienta. Y luego hay que ponerlo en práctica, ¿no? Después se puede hacer terapia reflexiva y también ejercicios prácticos para la realidad, ¿no? O sea, también en mis consultas privadas confecciono planes terapéuticos que tienes un ejercicio diario para la herida de abandono, que a veces puede hacer una afirmación, hacer una meditación, la lectura y también ejercicios prácticos diarios para que sea todo, digamos, íntegro, ¿no? Y complementario, y que realmente veas cambios en lo que llamamos tiempo, ¿no? En el tiempo más rápidos, ¿no? Vamos Venga, a tu sacar una carta para mí. Que no se nos olvide tu carta. A ver, cuando tú me digas ya la saco. Vale. ¿Tengo que hacer una pregunta? Sí, o... haz una pregunta. Sí. No hace falta que la digas en alto, algo íntimo tuyo, pero... o bueno, dila en alto si quieres. Si Sí, crees la voy a que- decir en alto. ¿Qué tengo que transformar para que llegue en mí esa pareja? Voy a cerrar los ¿Qué ha ojos. de cambiar en mí para que aparezca Claro. mi alma gemela? Así principalmente, sí. Dime ya, ¿eh? Cuando... Ya, A ver, salió esta. todo. Que te priorices. Tienes que aprender a priorizarte. Ujú. No te priorizas, te Total. pones en segundo lugar, antepones las necesidades de los demás a las tuyas, siempre van los demás antes que tú, entonces, claro, no, no porque si con una relación de amistad o con una relación laboral no te pones en primer lugar, imagínate cuando aparece el alma gemela, corres el riesgo de perderte en el otro. Total. Entonces, por eso la vida no te lo pone, porque mira la que bonita. Claro, hay que ver si hay rasgos de sumisión o falta de amor propio también, que eso es muy importante. ¿Quieres que te Sí. lea lo que pone? A ver. Vale. ¿Lo lees tú, Mariano, que ves mejor que yo? ¿Qué número es? La 1. Esa ya Ah, la está, uno, ya está pero bien. Ah, es la 1. Es la 1. A ver. No empiezas a leer aquí. Sí, pero estoy viendo a ver lo largo que es para... Bueno, es muy largo. Te leo Te- el resumen la- final. el resumen final. Vale. Me amo, me escucho, me respeto, me priorizo. No hago nada que no sienta solo porque sea lo que se espera de mí. No hago nada por compromiso. Me respeto profundamente y como consecuencia de respetarme y ponerme en primer lugar, atraigo a mi vida a personas que me tienen en cuenta y que me respetan profundamente. Manifiesto una pareja respetuosa y equilibrada con la que me relaciono desde la igualdad. Al estar rebosante de amor propio ya puedo amar al otro. Y Bueno. luego, hay un texto de 4 páginas, pero ya sabes tú que mis Sí. oráculos son muy largos, me lo dice todo el mundo, son muy largos, pero aquí está como el resumen al final y luego hay un montón de páginas hablando acerca de cómo aprender a priorizarse. ¿Por qué me extiendo tanto? Porque para mí fue un aprendizaje vital. Yo no me priorizaba. Yo era primero, por supuesto, mi novio, y luego mi jefe, mis amigos, el primo, el perro y la última, después de la vecina, era yo, ¿no? Entonces, claro, si no te amas, si no te priorizas, no puedes realmente amar al otro, ¿no? Es un... Ese resumen final lo puedes, si quieres, utilizar para hacer la técnica que mencionaba antes. Claro, ¿no? ese resumen final yo también lo utilizo como creencia potenciadora para que la gente se escriba y se repita Lo puedes para grabar. reprogramar su mente. Y escucharlo por la mañana y por la noche para que eso se asiente en el subconsciente y luego manifestar una realidad compatible con ese resumen final. Pero no te pongas triste, Ángela. El tema de no priorizarnos es un tema muy femenino, porque nos enseñaron a estar al servicio de las necesidades del mundo y si no éramos egoístas. Claro. Entonces, claro, es algo que nos han educado nuestras madres, nuestras abuelas. Entonces, no es algo tuyo que yo, Ángela, lo hago mal. No, es algo que nos han educado así y que estamos empezando a trascender y a sanar como sociedad. Es algo muy común. Entonces, que no te desmotive, o sea, simplemente estate muy atenta que tienes esa inercia de anteponer lo que necesitan los demás a tus propias necesidades y que a partir de ahora tú vas a cuidar de ti y desde ahí es cuando puedes realmente cuidar del otro de una forma realmente conectada, amorosa. Sí, y equilibrada. Equilibrada. Porque es verdad que, sí, de hecho estaba pensando que a veces digo,
me voy a dar estas 2 horas para hacer, yo qué sé, cualquier cosa que tenga que hacer. Me llama alguien, es una amiga mía, Sí. y digo, es que es mi amiga, ella también ha estado. Entonces le cojo el teléfono, tal, y luego me siento mal y digo, debería de haber estado haciendo esto, tal. Que entonces es como que el equilibrio entre Sí. en las relaciones de él me da, hasta dónde dar, es algo que me cuesta, que no tengo como centrado, no sé cuándo poner los límites exactamente en eso. Claro. Lo has descrito muy bien. Y te voy a contar una experiencia personal. Yo, mi primer novio que tuve en Madrid, cuando yo tenía 27 años y tal, me acuerdo que me había llevado a conocer a sus padres y justo en ese momento me llamó una amiga, que era mi mejor amiga de esa época, y me contó que acababa de romper con su novio. Y yo estaba conociendo a los padres, o sea, a mis ex suegros, con mi amiga al teléfono, entonces yo escuchaba a mi amiga y mi amiga, ay, es que lo acabo de dejar con Fon, yo estoy muy mal, estoy muy triste, no sé qué. Y mis ex-suegros mirándome como diciendo, qué mal educada, que es el primer día que la vemos y la tía hablando por teléfono. Y estuve hablando por teléfono en casa de ellos 1 hora. Bueno, mis ex-suegros nunca me pudieron ver porque ya de entrada entré, ya me vieron como una grosera que estaba hablando por teléfono y mi ex-amiga dejó de ser mi amiga a los 3 minutos porque no sé qué pasó, pero vamos, además de una forma bastante abrupta y para mí dolorosa, ¿no? Y luego repetí ese tipo de comportamiento de priorizar a los demás que a mí me generaba en mi experiencia problemas, porque ya te digo que mis ex-suegros ya me cogieron ojeriza. Y estoy muy orgullosa porque cuando íbamos tú y yo al concierto de Black Eyed Peas hace 2 años, no sé si te acuerdas, Sí. que me llamó otra amiga, acabo de tener una ruptura. Y yo justo salía de casa porque tocaban los Black Eyed Peas en Asturias y había que ir corriendo porque había que aparcar y si no ibas con tiempo. Y yo dije, ay cariño, lo siento, pero me voy a un concierto, ahora no te puedo escuchar, te escucho mañana. Y para mí fue como, ¡oh! ¡Qué sanación! Sí. O sea, porque al final digo, no, es que no es, en este momento estoy saliendo de casa con prisa, tengo que encontrar un sitio para aparcar, me voy a un concierto, no puedo hacer de terapeuta. Y es como, pero me llevo 10 años el pasar del uno al otro, ¿no? Y no sentirme mala amiga por escucharme, por respetarme, por priorizarme y por atender mis necesidades. Y ya te escucharé mañana o ya te escucharé el día siguiente. Claro. Saber cuándo dar, cuándo poder recibir. Y de esto, mira, voy a volver al tema de las parejas, porque ahí, no sé si habéis visto, esa tendencia de mujeres de alto valor. Esto es como yo recibo, tú me das. ¿Cómo veis esto? ¿Es egoico o sea, hay una diferencia entre... Mujeres de alto valor que se regalan, quieres decir. No, mujeres de alto El valor concepto. que consideran que la energía femenina es recibir, la energía masculina es dar. Y obviamente los hombres y las mujeres no somos iguales. Y ahora hay una tendencia de, no, yo quiero que el hombre me pague, que el hombre... ¿Esto sería una relación egoica? Sería una relación egoica, porque el amor lo equilibra todo, ¿no? Y eso que a veces se menciona de energías, a veces genera un desequilibrio, ¿no? Y en las relaciones ese equilibrio de energía tiene que estar compensado, tiene que estar equilibrado. Por ejemplo, nosotros hacemos muy buena relación porque quizás yo criado con 2 hermanos y un padre en mi casa, tuve mucha energía masculina, ¿bien? Y Coba tiene energía femenina, ¿no? Entonces eso a veces a mí me hace bien, porque la energía femenina tiene algunas características muy interesantes, ¿no? Pero es verdad que yo, como estuve muchos años sola, desarrollé mucho la energía masculina. Yo era muy masculina en cuanto a conseguir metas, resultados. Lo hacía todo por mí misma, resolvía. Entonces ahora el poder ser más mujer y poder relajarme. Y por ejemplo, yo antes abría los botes y había que llevar una maleta y yo cargaba la maleta. Y el poder decir, Mariano, ¿me llevas la maleta? Sí, Mariano, sí. ¿me abres el tarro? O sea, para mí, de verdad que también es liberador y incluso del dinero. Yo pagaba todo y sí, soy autosuficiente. Y yo no digo que no puedas estar con un hombre que no te paguen, pero que también, que en las primeras citas tú invitabas, o sea, a ver, no creo que sea algo trascendente y definitivo, pero sí creo que nosotras estamos más equilibradas cuando recibimos y ellos están más equilibrados cuando dan. Si bien la energía femenina y masculina forma parte de los dos y ceñirte específicamente al guión de que no, tú tienes que dar y yo tengo que recibir, no deja de ser un poco como el dogma egoico, ¿no? Pero también es cierto que yo, que era una mujer muy echada para adelante, muy masculina, o sea, con la energía masculina muy desarrollada,
estoy aprendiendo a recibir y estoy aprendiendo a que un hombre me proteja, a que un hombre me cuide, a que un hombre me lleve las bolsas de la compra, y dices, joder, es que en el fondo se siente bien cuando tienes al lado una persona que tiene más fortaleza física que tú, que te... Sí, eso es muy interesante lo que mencionas, porque tuve bastantes consultas de mujeres que en algún momento se pusieron de moda, ¿no? Los cursos de empoderamiento femenino, ¿no? Incluso hay organizaciones donde empoderan mucho a las mujeres, que en realidad le dan cierta energía masculina, ¿no? Sí. Que tenga objetivos, que tenga... Ojo, a ver... y en España, sobre todo, más que quizá en Latinoamérica, las mujeres se nos ha criado, por lo menos a partir de mi generación, como de que hay que conseguirlo todo, independencia, lo que hablábamos en... Exacto. Y eso es verdad que aumenta mucho la energía. A eso iba. A una persona con mucha energía femenina, en una sociedad muy machista, en realidad lleva a la mujer a ser más sumisa, a ser más pasiva. Entonces los cursos de empoderamiento femenino, que están perfectos, como dice Cova, no estoy mencionando nada en relación a esos cursos o a mujeres que quieran empoderarse, en realidad le inyectan energía masculina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas consultas me han realizado en que ese empoderamiento masculino, de energía masculina que se le dio a la mujer, cuando en la manifestación le termina afectando en la pareja. ¿Por qué? Porque esa mujer empoderada luego quiere manifestar un hombre. Y el hombre 100% masculino, que en realidad ya no hay hombre 100% mentalmente masculino, porque vamos yendo conciencialmente hacia un solo sexo, ¿no? Pero eso es un tema bastante complejo que lo podemos desarrollar en otra oportunidad. Pero no, claro, interesante eso. Claro, entonces al hombre 100% masculino no le atrae una mujer con energía masculina. De hecho, a mí lo que me gusta más de ella es la energía femenina. Si ella cuando se pone en energía masculina, a mí eso no me atrae. Bueno, una vez me puse a hablar de fútbol porque había subido el Oviedo a primera. Yo estaba toda entusiasmada porque el Oviedo era el equipo de mi padre, de mi infancia. Yo nunca me había interesado por el fútbol, pero me puse a mirar cosas de fútbol y le digo... Periodista deportivo. Y él ve cosas de fútbol y me dice, no me pone nada cuando hablas de fútbol. Y yo, o sea, como no quiero... Dice, claro, no quiero que hables de fútbol. Bueno, entonces eso es un tema también, porque a veces hay un desequilibrio en ir hacia una energía masculina que quizás en la sociedad le hace muy bien a la mujer porque tiene su trabajo, su empresa, 1000 empleados, hombres, y eso le hace muy bien, se siente superior, pero después cuando va a la manifestación de la pareja quiere un hombre y el hombre, la energía masculina con energía masculina no se terminan atrayendo. Entonces he tratado en varias consultas a personas que necesitan ese equilibrio y necesitan también estudiar qué es lo que tiene la energía masculina, qué es lo que tiene la energía femenina, y obviamente se hace un test también de qué energía es la que prima en la persona, porque aparte no es solamente por el curso de empoderamiento, es por la crianza de la persona, porque hay personas que se criaron, qué sé yo, con una madre y solo no con presencia masculina, sino con una madre y 3 hermanas, ¿no? Y la mujer es 100% energía femenina. Entonces ahí, si falta energía masculina, bueno, se pueden hacer ejercicios, también meditaciones y planes para equilibrar esa energía, y eso favorece la manifestación también, porque después eso incluso uno lo puede utilizar a conciencia y estratégicamente, y mucha gente lo hace. Es decir, en el trabajo necesito energía masculina, bueno, y en la vida quizás en algunos momentos puedo querer sacar mi energía femenina, qué sé yo, el arte, el hecho de estar un poco más sumiso en ciertas situaciones, que a veces es muy receptivo, yo creo que es la palabra. Receptivo o pasivo, porque a veces, en cierta forma, el hombre tiene una fuerza más de dar, como tú mencionas. ¿Bien? Sí. Pero a veces, claro, dar y estar todo el tiempo el protagonista de todas las situaciones, eso genera un estrés y un cansancio. Entonces, equilibrar esas energías también es muy interesante para la manifestación. La energía sexual en las parejas conscientes, en las almas gemelas, ¿se ve diferente? ¿Es diferente? A ver, es que para mí lo que es diferente fundamentalmente es que hay una intimidad y una conexión previa. Yo quizás cuando era más inconsciente me podía acostar con alguien que no conocía de nada. Y a ver, está muy bien, yo no lo juzgo, o sea, no estoy hablando de moral, ¿vale? Pero sí que en el fondo es algo antinatural. O sea, ¿cómo te vas a poner a follar? O sea, es un poco como animal instintivo primario básico que te pones a follar con alguien que no conoces. O sea, no hay amor. Entonces, el contacto sexual sin amor, sin ternura, sin caricias, sin afecto,
se convierte en algo muy primario, ¿no? Entonces yo no lo juzgo desde el punto de vista moral ni ético, o sea, cada uno que haga lo que sienta, pero sí considero que para mí es importante que haya una intimidad, una vulnerabilidad, un afecto, unas caricias, una ternura que me permiten extender el amor, o sea, que hacer el amor más que follar. O sea, el fondo es algo muy básico. O sea, yo me siento mejor cuando hago el amor. Sí, tuve mi época joven, por supuesto, que como todo el mundo me dediqué a follar, pero en el fondo eso me dejaba un vacío emocional. Al día siguiente me sentía... Te drena. Y bueno, y energéticamente también hubo veces que me puse enferma, que me bajó la vibración, porque te acuestas con una persona de baja conciencia, con una vibración baja, y acabas hecho polvo semana y media. Pero bueno, gracias a Dios, eso ya fue hace muchos años. Pero sí creo que hemos de ser más respetuosos en nuestras interacciones sexuales por una cuestión de amor propio y de autorrespeto. Y ir poquito a poco observando que haya un cortejo, que haya un proceso previo, que haya una amistad, que haya una conexión, para que en nuestras interacciones sexuales pueda haber amor. Pues Covadonga, Mariano, muchísimas gracias por estar aquí hoy, de verdad, por compartir vuestro tiempo y por enseñarnos tantas cosas sobre el alma gemela y Gracias las parejas. Muchísimas gracias a ti por tu espacio, la verdad que fue una conversación muy bonita y mucho éxito en el podcast, y aquí estamos para lo que necesites. Sí, muchísimas gracias por la invitación, además es un lugar súper bonito, súper acogedor, y la verdad que nos lo hemos pasado muy bien contigo. Muchísimas gracias, Ángela.